Muy buenas, y seguimos aquí en Negocios Televisión en Business Connection, ahora ya para comenzar esta tertulia especial sobre las perspectivas económicas globales y también las tendencias de mercado cuando estamos ya a mitad de este ejercicio 2023. Comienza ya en muy poquitas semanas el verano, comienzan las vacaciones y ¿qué nos podemos esperar para los mercados financieros? Bueno, pues contamos hoy, por ejemplo, con Santander Asset Management, con Columbia Threadneedle, con Pictet Asset Management. Voy a saludar a todos los invitados que tenemos aquí presentes. En primer lugar, Carlos Moreno, director de ventas en Iberia para Columbia Threadneedle. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. También tenemos a Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. También. Y por último tenemos a Francisco Simón, que es responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Bueno, comenzamos hablando un poco de la situación económica que tenemos ahora mismo, ¿no? Una situación desde luego interesante, donde los bancos centrales todavía están subiendo tipos. Llevamos ya más de un año de subidas de tipos, desde que la Reserva Federal, por ejemplo, empezó a subirlos a principios del año pasado, pero parece que de momento la economía aguanta más o menos, ¿no? Por ejemplo, el mercado laboral en Estados Unidos va relativamente bien, unos mínimos de las últimas décadas, desde luego es donde está ahora mismo el paro. ¿Cómo podríais analizar vosotros la situación económica que tenemos ahora mismo, sabiendo lo que están haciendo los bancos centrales? Empiezo contigo, Carlos. A ver, llevamos muchos meses diciendo que íbamos a entrar en recesión. Eso lo que ha hecho es que muchos de nosotros nos hayamos dado cuenta que no entrábamos en recesión y entonces ha habido mucha gente que se ha intentado subir al carro. Entonces, en líneas generales sí que parece que la recesión viene, a lo mejor Fran nos puede matizar un poco mejor exactamente, pero sí que parece que el segundo semestre va a ser distinto del primero y hay cierta gente que está empezando a ver que las valoraciones, etcétera, nos estamos empezando a poner relativamente caros para lo que puede venir en el segundo semestre. Entonces, bueno, en eso es lo que estamos viendo si realmente vamos a entrar ahí o si vamos a seguir todavía en este impasse. Bueno, es interesante también, viendo lo de las valoraciones que decías, si a lo mejor este verano puede ser un verano no tan bueno como el año pasado respecto a renta variable, que me acuerdo que el año pasado en agosto teníamos subidas importantes. No sé si este año será distinto, pero enseguida vamos a eso. Gonzalo, voy contigo sobre la situación económica, ¿cómo la ves? Bueno, a ver, como bien decía Carlos, es decir, la famosa palabra recesión ha sido lo más telegrafiado desde finales del año pasado. Nosotros tenemos una visión quizá un poquito distinta, un poco más optimista. Creo que entramos en un ciclo que lo podemos denominar más de moderación. Es verdad que Alemania ha entrado en recesión técnica, es verdad que Estados Unidos también ha tenido algún trimestre de crecimiento negativo, pero estamos hablando de décimas. Es decir, digo que eso es un poco lo que tenemos que poner un poquito en contexto, ¿no? Es decir, una cosa es que te baje el PIB un 1%, un 1,5%, y otra cosa es que te baje 0,1%, que es lo que ha pasado en Alemania, o 0,3%. Entonces, creemos que es verdad que empezábamos el año, y estamos en junio, ya a mitad de año, empezamos el año, en el cual todo el mundo decía que Estados Unidos iba a sufrir, que Europa iba a ser la sorpresa positiva desde el punto de vista macroeconómico, que la reapertura de China nos iba a traer bastantes alegrías desde el punto de vista de alguna forma reforzar o vamos a darle alegrías al crecimiento global. Y nos plantamos en junio, y es el mundo al revés. Es decir, los únicos que están funcionando bien son Estados Unidos y Japón. Europa está muy, vamos a decir, pues diríamos muy débil respecto a las expectativas. Y China no ha hecho ningún tipo o no ha demostrado desde el punto de vista macroeconómico todo lo que se esperaba, ¿no? Con lo cual tenemos un mapa delante nuestro un poquito distinto. Y también estoy de acuerdo con Carlos que al final también, visto lo visto, estamos hablando de doble dígito de rentabilidad en los mercados de renta variable, con lo cual es verdad que tenemos ahora mismo por delante, yo diría, un semestre que quizá la nota común o la nota que vamos a ir viendo es volatilidad. Volatilidad en la inflación, volatilidad en datos macroeconómicos, volatilidad en los mercados y, por tanto, yo creo que no va a ser un semestre fácil, pero va a ser un semestre un poco de transición hacia ese ciclo de 2-3 años en donde habrá moderación de crecimiento en mercados desarrollados y, sobre todo, habrá mayor crecimiento, mejores expectativas, mayor alegría en mercados no desarrollados o emergentes, ¿no? Francisco, nos decía Carlos, Francisco va a matizar un poquito mejor esto de la recesión. Cuéntanos. Sí, realmente, como decía Carlos, todos estábamos esperando la recesión al principio de año. Y es normal, ¿no? Porque veníamos del año pasado con una política monetaria que se estaba normalizando a un ritmo extraordinariamente rápido y de una intensidad también no vista en muchos años, ¿no? Y esto tenía un objetivo, controlar la inflación. Pero ya sabemos que cuando estamos normalizando tipos de interés, cuando los estamos subiendo
tienen un efecto en la economía, van con un efecto retardado y entonces estábamos todos anticipando estos efectos. Con el añadido de que el año pasado coincidió este hecho, la normalización de política monetaria, con el evento del conflicto entre Rusia y Ucrania que provocó una subida masiva de los precios de la energía, ¿no? Y en concreto el gas, que afectó de forma muy importante para Europa. Estos riesgos se mitigaron en la última parte del año y tuvimos estos vientos de cola también en el principio de 2023, que es lo que hizo que los mercados de renta variable lo hayan hecho también y tengamos rentabilidades de doble dígito que principalmente en Europa se consiguieron en la primera parte del año, en las 3 primeras semanas del año, donde pilló a muchos un posicionamiento muy cauto esperando la recesión. Y todos empezamos a hacer el análisis, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿No? Y vemos que las economías están mucho más fuertes, están más resilientes de lo que en principio esperaríamos y el punto de partida es que nos venía desde muy arriba y tenemos muchas distorsiones también. Estas distorsiones nos vienen por la parte de COVID, ¿no? Los efectos secundarios que hemos tenido pues por cierres masivos de las economías, abiertas, desincronizadas, diferentes partes, diferentes regiones se han ido abriendo de forma diferente y esto ha provocado mucha volatilidad macro, que es lo que decía Gonzalo. Hemos tenido mucha variabilidad en los datos macro y la seguiremos teniendo porque tenemos que llevar las economías al nuevo estado estacionario. Un estado estacionario que probablemente sea con un crecimiento más bajito, por lo menos en los próximos años, y veremos ahí el tema de la recesión. En el corto plazo, parece que las economías están aguantando bastante bien, aunque los datos del último viernes de los PMI pues ya empiezan a dar unos síntomas de debilidad, ¿no? Y tendremos que ver, porque al final es la ecuación en la que están jugando los bancos centrales, ¿no? En función de cómo vaya evolucionando el crecimiento, irán haciendo el ajuste fino en su política monetaria, el ajuste fino en los tipos de interés, ¿no? Y nos lo han estado diciendo, nos lo ha estado diciendo Powell, lo ha ido diciendo Lagarde, que van a ser dependientes de los datos y que su trabajo no está hecho, ¿no? Lo que sí que podemos decir es que estamos más cerca del final de la subida de tipos después de un ciclo que ha sido muy rápido y muy intenso en la cantidad de tipos que han hecho. Claro, Francisco, hablabas de debilidad, también por aquí hablaban de décimas, ¿no? Realmente de contracción a veces de PIB, pero realmente es un 0,1%, por ejemplo. ¿Va a haber soft landing o no va a haber soft landing? Empiezo contigo, Carlos. Nosotros de momento sí que lo vemos. También es verdad que los datos de inflación estamos viendo que van poco a poco a la baja, gran parte por el lado energético, pero hace falta ver la subyacente, que yo creo que es lo que realmente están mirando ahora los banqueros centrales. Dicho esto, de momento el empleo es el que ha aguantado y el que está soportando estos niveles tan bajos o recesiones técnicas de las que estamos hablando, y yo creo que ahí es donde está situado el mercado, que yo creo que casi nadie en la industria ve que estemos a las puertas de una fuerte recesión o alguna cosa por el estilo, pero hace falta ver hasta dónde tenemos que llevar los tipos de interés. Parece ser que quedan 1, 2 subidas, 3... Ojo con Reino Unido, que faltan más. Entonces, creo que, como decía Fran, tenemos que seguir viendo cómo van los datos y qué van a hacer los bancos centrales. Cuanto más suban los tipos de interés, más probabilidad hay de separarnos de ese soft landing y entrar en algo más fuerte. Pero de momento eso no está sobre la mesa. No deja de ser llamativo, ¿no, Gonzalo?, que los bancos centrales han subido tanto los tipos de interés en un lapso de tiempo tan corto. Al final llevamos 1 año y pico, ¿no?, de subidas de tipos, por ejemplo, para la Reserva Federal. Y que, por ejemplo, en Estados Unidos no estemos viendo cómo la economía está cayendo, está contrayéndose. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que todo el mundo lo dijimos la última programa que estuvimos aquí, ¿no? Es decir, decía un economista famoso que la Fed iba a seguir subir tipos hasta que hubiera un accidente. Y la gente preguntaba, ¿accidente en dónde? No lo sabíamos. Bueno, lo hemos visto con los bancos regionales, ¿no? Es decir, yo creo que Estados Unidos va 6 meses por delante del resto de mercados desarrollados. Lo estamos viendo que en Estados Unidos ahora mismo existe mucha resiliencia desde el punto de vista de resultados empresariales, el mercado laboral está vamos a decir, con mucho tensionamiento. Estamos viendo que sí, ha subido el paro, es decir, de 3,5 a 3,9, ¿no? Es decir, que también estamos hablando de décimas, ¿no? Es decir, y realmente yo creo que lo que está sosteniendo, por una parte, en el tema de Estados Unidos, el tema desde el punto de vista de la economía, es el tema de servicios, ya no es el tema de bienes, ¿no? Hay que distinguir entre inflación de bienes y inflación de servicios. La inflación de bienes, como bien decía Carlos, está bajando y de forma muy fuerte. Nosotros en Estados Unidos vemos que a final de año la core inflation esté aproximadamente en torno al 3%, tanto como eso, y venimos del 4,1%. Pero es verdad que la inflación de servicios va a seguir ahí de alguna forma
difícil que vaya bajando. Con lo cual nosotros prevemos que esa inflación va a seguir todavía más o menos alta, 3,5% el año que viene, y por tanto, uno de los temas que no hemos comentado es, todo el mundo también se pregunta, no es que haya subido mucho los últimos tiempos, que sí, y está haciendo daño a la economía, sino cuándo van a empezar a bajar. Y quizás la discusión que está habiendo. Nosotros ahí lo tenemos muy claro. Yo creo que los bancos centrales no van, ni el Banco Central Europeo ni la FED, van a poner en riesgo la credibilidad desde el punto de vista de lucha contra la inflación. Y por tanto creemos que van a darse una pausa importante, y estamos viendo, yo vengo de Latinoamérica hace un par de semanas, hay varios bancos centrales donde la inflación ha bajado ya a 7-8%, viniendo de 12-15%, y el banco con tipos en Latinoamérica, por ejemplo, los tipos están al 11,5%, al 13,75 megasil, y los bancos centrales están diciendo que no bajan de momento hasta que estén seguros que la inflación se mantiene en un nivel más o menos, un rango aceptable. Y yo creo que va a pasar lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Europa, y yo creo que hasta la segunda parte del año que viene los bancos centrales no van a empezar a hablar de posible bajada de tipos. Con lo cual, yo creo que Estados Unidos es verdad, pero Estados Unidos nos ha dado una sorpresa positiva, punto de vista macro, de resiliencia, pero es verdad que al final, por último comentario, es tengamos en cuenta que el crecimiento de salarios en Estados Unidos ha sido como entre el 4 y 4,5%. Y hay falta de trabajadores en los mercados desarrollados. Y esa falta de trabajadores en mercados desarrollados es un tema que vamos a ir con ello muchos años. Es decir, que eso va a mantener los salarios un poquito altos y, por tanto, la inflación le va a costar bajar, ¿no? Bueno, no deja de ser curioso, ¿no?, que en un momento como el actual, donde la subida de tipos ha sido en un intervalo de tiempo, como decía antes, tan rápido, como decía también, realmente esos cambios, esas variaciones en el PIB a la baja, donde los hemos tenido, que no ha sido en muchos sitios, hayan sido de apenas unas décimas. ¿Esto es algo nuevo de la nueva era económica? Porque, claro, la recesión, como la entendíamos antes, parece que no está llegando. Ya, es que hay muchas distorsiones, como decía antes, por la parte en las economías, por todo lo que ha pasado por COVID. Por un lado, que estuvieron cerradas las economías y se fueron abriendo a diferente momento de tiempo. Por otro lado, también porque hubo muchos estímulos desde el punto de vista de política monetaria y política fiscal. Con lo que el punto de partida que hemos tenido en las economías ha sido muy diferente y los efectos muy diferentes. Decías unas pocas décimas en Alemania, pero el PIB del primer trimestre, cuando vamos al detalle, realmente la contribución negativa no viene por consumo e inversión, que es realmente el motor de las economías. Viene porque hubo una caída trimestral del 5% en el consumo público, o sea, en el gasto público, que esto equivale en torno al 20-25% anualizado. Eso no se va a volver a repetir, y eso es el efecto de cambio que hubo porque hubo ayudas el año anterior debido a COVID. Y este año ese gasto público fue mucho menor. Con lo que cuando ves las economías están fuertes. ¿Por qué? Porque tuvimos una política fiscal muy fuerte. En Estados Unidos, en Europa, Reino Unido, en general globalmente. En Estados Unidos, las empresas y los hogares están en un punto de partida mucho más saneado que en otros momentos de ciclo más avanzados. Es decir, cuando normalmente la Reserva Federal está subiendo los tipos, tanto familias como hogares tienen mayor apalancamiento, tienen mayor deuda, y en este caso no pasó tanto, porque en el periodo que estuvimos de COVID lo que fueron es acumular ingresos, es acumular y hacer ahorro. Por ejemplo, las familias tienen una posición financiera muy saneada. También las empresas están sorprendiendo al alza en sus resultados y han podido trasladar los efectos de las subidas de precios a los consumidores, han incluso aumentado los márgenes en el periodo COVID. Con lo que la situación de partida es muy diferente y es lo que está haciendo que nos sorprenda en muchas ocasiones cuando veamos que los efectos de la política monetaria están tardando en hacer daño en la economía. Obviamente, en un entorno de política monetaria tan restrictivo, lo que será más difícil ver será una reaceleración de la parte de crecimiento, pero sí que está aguantando de una forma muy importante, ¿no? Las economías están muy sólidas y nos está sorprendiendo, ¿no? Pero inevitablemente lo que se necesita para controlar esta inflación, que todavía está elevada, será unas condiciones monetarias restrictivas que vayan a hacer que la demanda esté débil, ¿no? Y así podamos llegar a esta senda, al objetivo que tenemos los bancos centrales. Por eso los bancos centrales se van a preocupar de esto y van a hacer, y su herramienta son los tipos de interés, y está claro, lo dijo la FED en su última reunión y nos sorprendió a todos con sus dots, con el mapita de puntos, nos sorprendió donde puso más subidas para este año, para 2023, y luego 2024 marginalmente lo dejó un poquito más arriba. Y ahí que estaba diciendo, no me estabais haciendo caso cuando yo decía que los voy a mantener altos durante tiempo, y el mercado le estaba poniendo bajadas en 2023. A ver si con estos dots os atrevéis. Voy a subirlos y no voy a bajar en 2023, incluso en 2024 os voy a dejar más arriba. ¿Qué ha hecho el mercado? Ya ha quitado las bajadas, dice, joder, si van a poner estos los tipos más arriba, ¿cómo voy a bajar ahora yo? ¿Cómo me voy a apostar a que van a bajarlos, no?
Con lo que estos tipos más altos y las expectativas que nos estaba dando la Fed para su economía son en cierta forma positivas para el corto plazo. Pero como decía, mucha volatilidad, tenemos que ir monitorizando los datos porque el viernes sí que vimos datos más débiles, datos esperados, ¿no? Y quizá complementando lo que dices, que también es importante, el tema de geopolítica es una variable que normalmente los economistas nunca hemos tenido tanto en cuenta. Pero es que ahora juega un papel muy relevante. Es decir, el tema de Ucrania seguimos con ello, el tema de las tensiones de Estados Unidos con China seguimos y siguen aumentando, todo el tema de semiconductores, el control de los chips, es decir, existen muchos temas geopolíticos, el tema de elecciones que está habiendo de forma más o menos continuada, vemos que Estados Unidos el año que viene tenemos las presidenciales, es decir, el tema geopolítico también está trayendo esa volatilidad, con lo cual estamos viendo que esa volatilidad implícita de los mercados normal, de punto de vista de resultados de empresa, de punto de vista de inflación, datos macroeconómicos, se une esta variable que realmente nos está generando pues más incertidumbre y por tanto cierta, vamos a decir, menor visibilidad en mirando hacia adelante, ¿no? Claro, hablabas también antes de volatilidad, Gonzalo, y por ejemplo Carlos también hablaba de cómo ahora, con esas valoraciones tan elevadas que tenemos y ahora en un semestre, donde hablabas también antes de transición hacia 2 años que pueden ser un poco distintos en términos económicos, la gran duda es si va a cambiar un poco la perspectiva, ¿no?, en los mercados financieros, que hasta ahora llevábamos un rally bastante importante en la renta variable, por ejemplo. No sé si eso puede aguantar de cara a este verano y también de cara al segundo semestre. ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, se está viendo que en el momento en el que ha empezado a subir los dots estos y tal, que para la gente normal de la calle lo de los dots le queda, fundamentalmente es no voy a bajar tipos, los voy a subir, y entonces ahí empieza el mercado a pensárselo, porque el mercado estaba jugando a que iban a bajar tipos, entonces la FED ha dicho estos no han terminado de hacerme caso, y es por eso por lo que comenta Fran. Entonces ahora mismo, cuando quitamos de escena las posibles bajadas de tipos, el pivote que dice todo el mundo, los mercados empiezan a parecer ligeramente un poco más caros. Entonces es normal que ahora haya un tiempo en el que después de unas subidas muy fuertes haya un tiempo en el que el mercado se lo piensa. Y es por eso por lo que el verano puede resultar un poco más ajetreado, porque si hay menos liquidez en el mercado, porque nos vamos de vacaciones y las valoraciones están altas porque han subido bastante los mercados, y hay algo más de incertidumbre por el tema de las subidas de tipos de interés, es por eso por lo que tenemos que estar relativamente más cautos. Que no estoy diciendo que en el medio y largo plazo, como dice Gonzalo, pueda haber algún tipo de posibilidad, pero es verdad que las subidas han sido potentes. Desde luego. Bueno, ¿cómo lo ves, Gonzalo? Hombre, yo quizá lo miraría con un poco más de perspectiva. Es decir, es verdad que venimos de una década en donde realmente hemos tenido una serie de factores y elementos un poco distintos vamos a decir, del ciclo en el que entramos. Uno de los jugadores que no hemos comentado es la renta fija. Por fin tenemos la renta fija en el tablero. Yo me acuerdo, es decir, yo es que llevo muchos años en este mercado, pero yo me acuerdo que la renta fija siempre ha sido elemento central, sobre todo para el inversor español, que es muy conservador, elemento central de su política de inversión, que da un cupón, y que ahora mismo estamos hablando que da cupones entre el 3 y el 5, dependiendo si te vas a gobiernos, te vas a crédito con grado de inversión, y entonces ya ahí tienes un tema muy distinto. Entonces, si miramos hacia adelante, para los próximos 3 años, intentamos ver un poco de qué estamos hablando, nosotros creemos que en ese ciclo de moderación, a nivel de renta variable, no vamos a esperar rentabilidades entre el 5 y el 8%. En los bonos, entre el 3 y el 5%. Entonces, si te coges una cartera balanceada, mixta de toda la vida, del 50-50, pues realmente las rentabilidades que puedes establecer o pensar van a ser más moderadas, no va a ser de doble dígito, va a ser de un solo dígito y en la parte un poquito baja, del 5, 4, 5%, dependiendo un poco el riesgo que tengas en carteras. Con lo cual, esa moderación yo creo que la tiene que entender el inversor de cara un poco a la estrategia de inversión que tenga desde el punto de vista de perfil de riesgo, rentabilidad esperada, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy cautos en el sentido de manejar las expectativas de los inversores. Las expectativas de los inversores van a ser un poco menores de lo que venimos, y todo el mundo cuando habla de renta variable habla de doble dígito, y otro jugador que también a lo mejor podemos comentar luego es que entra el tema de activos reales, ¿no? Activos reales, private equity, la parte de deuda privada, la parte de inmobiliaria, en donde también tenemos rentabilidades entre el 5 y el 8% dependiendo, ¿no? Entonces va a estar todo más moderado y por tanto creemos que en ese entorno de moderación es donde realmente la gestión activa, la gestión de seleccionar las buenas compañías, los buenos emisores,
puede tener mucha importancia, ¿no? Y enseguida hablamos un poquito más en detalle de la renta fija, que lo acabas de comentar, Gonzalo, pero por ir terminando un poco el capítulo de renta variable. Francisco, ¿esperas que haya una corrección necesaria este verano? No sé si una corrección necesaria, ¿no? Lo que sí que vemos es que los mercados están en la parte alta del rango, y cuando estamos mirando lo que serían los fundamentales, los drivers que nos pueden llevar a un mercado más arriba, desde el punto de vista de valoraciones, como dice Carlos, pues están bastante ya ajustados, ¿no? Necesitaríamos sorpresas positivas que nos tiren esas valoraciones más hacia arriba, ¿no? Y desde el punto de vista de crecimiento, pues como yo decía antes, tampoco va a haber muchas sorpresas, ¿no? El crecimiento es muy flojito, no. Efectivamente, con lo que sí vemos que puede haber un periodo de más incertidumbre, donde tenemos a lo mejor alguna noticia más negativa. Después, en los últimos meses, por ejemplo, en Estados Unidos, las sorpresas económicas han sido positivas, ¿no? Podríamos ver que los mercados siguen en este rango, ¿no? Si no tenemos ningún accidente, podrían estar en el rango, y ya que estamos en la parte alta del rango, pues podría haber correcciones. Sabemos que en verano también, como decía Carlos, hay menos liquidez y todo afecta un poquito más a los mercados financieros, con lo que en los niveles actuales, donde está la volatilidad, que la tenemos muy baja, creemos que podría haber algo más de movimiento, ¿no? No estaríamos tan favoreciendo añadir riesgo a estos niveles, y sí que estaríamos cautos. Y lo que haríamos sería, si queremos estar, pues estar en algo mucho más estable, de mayor calidad, donde puedes hacer una previsión mayor de que en caso de que haya un evento de riesgo, esto va a aguantar un poquito mejor, ¿no? Algo más defensivo. Al final ya sabemos, los veranos muchas veces pues nos traen movimientos muy fuertes hacia arriba o hacia abajo, pero en el nivel actual la probabilidad de que sigan corriendo hacia arriba pues la veríamos menor. Bueno, y por también ir cerrando un poco el tema de renta variable, pero por centrarnos un poco más en sectores que han hecho que ahora ese rally pues haya tenido combustible, ¿no? Para ir. Al final, tecnología e inteligencia artificial. Una tecnología que parecía que el año pasado ya se le daba un poco por muerta, entendedme un poco esa frase, pero ahora parece que ha vuelto. No sé si para mucho tiempo o si realmente ese rally ya se ha visto un poco acotado y hasta aquí ha llegado, Carlos. Bueno, la tecnología el año pasado sufrió porque subieron los tipos de interés, y este año, como pensaban que iban a bajar, pues se ha visto favorecida. Es tan sencillo como eso. Lo que lo hizo mal el año pasado lo ha hecho mal este, con el componente de inteligencia artificial, o sea, el aderezo de inteligencia artificial, que es verdad que se han visto compañías, y compañías como Nvidia ha presentado unos resultados en los que el gestor el otro día decía que nunca había visto que una compañía tan seguida por tantos analistas pueda batir por las expectativas y estaba dando el guidance que daba. Entonces eso a él le resultaba curioso porque nunca había pasado. Lo normal es que ajusten bastante. Entonces sí que es verdad que hay un componente que se mete en las carteras, como tú dices, en este sector, que es la inteligencia artificial, pero si tú miras dentro de cada uno de los semiconductores, yo el otro día miraba y la Nvidia es la que gana por el doble a la segunda. O sea que realmente... El otro día también decían que es que habían 7 o 8 compañías del S&P es el que habían hecho la rentabilidad del índice. Por lo tanto, no nos podemos quedar en el índice de los países, no nos podemos quedar ni siquiera en los sectores, hay que bajar hasta las compañías. Y ahí en las compañías es donde los gestores es donde más pueden aportar. Gonzalo, ¿es momento todavía de tener muy presente la inteligencia artificial y la tecnología para invertir en estas compañías? Bueno, yo creo que en tema de tecnología y inteligencia artificial en particular, estamos al principio del ciclo. Es decir, yo creo que nadie es capaz de alguna forma de anticipar, prever, calcular cuál va a ser el efecto de la inteligencia artificial. Venimos del ciclo de todo el tema de Internet, el tema de la nube, y este es una nueva revolución un poco tecnológica, ¿no? Pero no es menos cierto que al final, estoy de acuerdo con Frank, es decir, que de alguna forma el mercado luego va a premiar de aquí en adelante son compañías con visibilidad de beneficios, con visibilidad de cash flow, con capacidad de precios en el mercado y con ganancia de cuota de mercado. Y estamos viendo que en el mundo de semiconductores es que ahora mismo yo creo que no hay nada que en nuestro día a día que no utilice semiconductores, no hay nada. Con lo cual el tema de semiconductores es un tema que independiente, estoy de acuerdo con Carlos, que hay que ir compañía a compañía, porque hay compañías, yo no sé, el otro día vi también el tema de Nvidia, del punto de vista de valoraciones, no sé si son 30 o 40 o 50 veces PER, ¿no? Es decir, pues lo miro ahora mismo, porque lo tengo por aquí, pero ahora cuando estamos diciendo ahora mismo que los mercados están caros porque el S&P 500 está en 19 veces
y Europa está en 15 veces y Japón está en 12 veces. Y eso estamos diciendo que 19 es caro. Bueno, pues imagínate semiconductores a niveles de 30 veces, ¿no? Pero por otro lado, yo escuchando un podcast que os lo aconsejo del consejero delegado de Nvidia, claro, comentaba el famoso IS-800, no me acuerdo si es ONS-800, que es un nuevo semiconductor, que es así de pequeño, y que tiene una capacidad como 5 veces o 10 veces mayor que cualquier otro así de grande, ¿no? Es decir, por hacerlo muy simple la explicación. Entonces parece que la tecnología ahí está avanzando muchísimo y por tanto yo creo que hay muchas oportunidades. La tecnología va a ser parte estructural de las carteras, ¿eh? Otra cosa es que seleccionemos las buenas compañías donde estar y no entrar en las más caras, sino entrar con las que tengan mejores perspectivas. Pero la tecnología nos va a dar muchas alegrías, nos va a seguir dando muchas alegrías, pero ahora mismo con el rally que hemos tenido este año, pues hay unas cosas que están caras, ¿no? Entonces es un poco, hay que ser muy selectivos, ¿no? Hay que ser selectivos, entiendo. Sí, obviamente hay que ser selectivos, pero como decía Gonzalo, al final es una tendencia de largo plazo. Nosotros ya no solo la parte de inteligencia artificial, esto entraría a formar parte de lo que se llama la cuarta revolución industrial, ¿no? Donde al final tenemos todo lo relacionado pues con las nuevas tecnologías, ¿no? Y aquí vemos que ya no es que tengas una empresa tecnológica, son nuevas formas de ofrecer tus productos y tus servicios, ¿no? Al final, uno de los ejemplos que pongo siempre en la gestora es que Netflix es el mismo negocio que Blockbuster, pero con tecnología. Todos recordaremos Blockbuster, que fue muy famoso y que íbamos ahí a seleccionar películas, y ahora lo hacemos desde el sofá de nuestra casa a través de Netflix, ¿no? Por ejemplo, una de las plataformas que podemos tener, bueno, Filmin o cualquier otra, ¿no? Entonces, al final esto es una tendencia de largo plazo y que generan pues un crecimiento de beneficios mayor de lo que sería la media de las economías, y es por lo que tiene más recorrido en el largo plazo. Las valoraciones pues suelen sonar como muy exageradas, porque claro, al final el PI, o sea, el PER es un ratio donde está vinculando el precio de hoy con los beneficios 12 meses hacia adelante, pero no toda la tendencia de crecimiento, ¿no? Si tú estás esperando un crecimiento mucho mayor, pues esto también lo tienes que tener en cuenta en la ecuación. Es por lo que muchas veces el término del ratio de valoración más básico que utilizamos de forma más normal pues se queda un poquito corto, ¿no? Tenemos que hacer más análisis, ¿no? Y tanto en la parte sectorial como en la parte de compañías, para al final ser capaces de comprar estos beneficios que tienen un crecimiento más alto, que son estables, que pueden ser más o menos predecibles, y bueno, que si son grandes pero no son tan predecibles, tienes un margen de error importante, ¿no? Y luego el tema de los tipos de interés en la tecnología es un factor súper determinante. Ya sabemos que al final el precio de una acción son todos los beneficios que estamos comprando traídos a valor presente, y al descontar utilizamos los tipos de interés. Ahora que ya tenemos los tipos de interés a un nivel elevado y ya no vemos que el riesgo de que se vayan mucho más arriba esté ahí, al final esto es positivo para las empresas de tecnología. Ya los tipos de interés ya no es un negativo. Con lo que sí que tenemos una capacidad de crecimiento de beneficios, y por la parte del descuento de tipos, es decir, el descuento de estos beneficios con los tipos ya no es un riesgo, podemos estar más tranquilos, podemos estar más cómodos, ¿vale? Y buscar este crecimiento a largo plazo. Nosotros ahora que estamos en un momento así un poco más incierto desde el punto de vista de crecimiento, decimos que compraríamos aquellas empresas de crecimiento que no son sensibles al ciclo, porque tienes algunas, pues todas las relativas o muchas relativas a tecnología, no son tan sensibles a la fluctuación del PIB, ¿no? Con lo que aquellas que pueden conseguir esto, es decir, que sus ingresos y sus beneficios pues no tienen tanta sensibilidad a las variaciones en el crecimiento económico, son las que en principio podrían hacer un performance mucho mejor, un comportamiento mucho mejor que la media de mercado, ¿no? Con lo que conocer las compañías en las que estás invirtiendo y saber la capacidad que tienen de generación de beneficios y la consistencia de la generación de estos beneficios es clave. Bueno, y hablabas también del efecto que tienen los tipos de interés, y vamos ahora a la renta fija, ¿no? Porque al final a principios de este año, finales ya del año pasado, se hablaba de hay que invertir ahora en renta fija porque están los cupones muy altos, están las TIRES muy altas. Además, también hay que tener en cuenta que dentro de muy poquito los bancos centrales van a empezar ya a bajar los tipos de interés, pues eso es lo que se esperaba, y al final eso puede hacer que va a hacer que el precio acabe subiendo. Pero ¿cómo hay que mirar ahora hacia la renta fija? ¿Tenemos que pensar en invertir en renta fija exclusivamente por una cuestión de que al final nos va a dar una rentabilidad elevada por esas TIRES tan altas? ¿O hay que mirarlo también teniendo en cuenta un poco qué va a hacer el precio de ese bono? Si hay que mirar ahora, por ejemplo, a bonos con duraciones más elevadas para beneficiarnos más de caídas en los tipos de interés y subidas en los precios. Carlos.
Bueno, la buena noticia para todo inversor es que las correlaciones han vuelto a una normalidad y que ahora sí que teniendo duración en cartera puede cubrirte una parte de tu cartera de renta variable. Por lo tanto, eso es bueno y eso Fran sabe más que nadie, así que él lo podrá contar. Pero fundamentalmente nosotros lo que sí que vemos es que esas tires que han subido pueden soportar un poco la cartera, eso también lo contaba antes Gonzalo, y sí que es verdad que hay que estar un poco cautos si entramos en esa recesión, que no sabemos cómo va a ser, que posiblemente el segmento de peor calidad, que se llama high yield, puede sufrir o puede hacernos sufrir un poco más. Obviamente las rentabilidades serán mayores, como todo en esta vida, cuanto más riesgo, pues más te pagará. Por lo tanto, nosotros, en términos de cómo estar posicionado, sí que estaríamos más largos, más positivos en duraciones más largas de los bonos de gobierno, sobre todo Estados Unidos, Europa. Luego, el crédito que llaman investment grade, que es el de mejor calidad, porque al final esto es como las compañías de calidad que comentaba antes Fran. Cuando tú sabes cuál va a ser tus beneficios, cuál es tu deuda, si la deuda es menor, tus flujos de caja, tus márgenes, etcétera, eso hace de tu bono que sea mucho más fuerte. Las medias históricas en investment grade no están mucho peor que normalmente, por lo tanto no es que esté muy barato, pero sí que es verdad que esa TIR que te están dando ahora te soporta parte de tu cartera. Por lo tanto, sí mejor duración, investment grade sí, pero para sujetarte a la cartera, y high yield nosotros estaríamos un poco más precavidos. Duraciones largas y también deuda soberana, ¿no? Al final, bonos de gobierno. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Bueno, nosotros ahí, claro, depende de si eres un inversor en dólares o en euros, ¿no? Pero si eres en dólares, nos iremos a duraciones más cortas, porque tenemos el 2 años al 5%, sí, y el 10 años al 3,75%. Yo lo digo, pero no digo porque yo ya de alguna forma estemos aconsejando una estrategia específica, pero es verdad que ahora mismo la asignación táctica en bonos de gobierno tiene que ser muy del día a día, porque cuando dejen de subir tipos, entonces ya las cosas se van a normalizar, y entonces nosotros, por ejemplo, vemos el 10 años americano que se va a quedar en torno al 3,5%. El 10 años americano, y lo lógico es que la curva acabe teniendo una pendiente positiva y no esté invertida como está en estos momentos. Es decir, pero eso va a tardar, eso no es un tema de para allá. Pero es verdad que nosotros dimos bonos de gobierno sí, clarísimamente, bonos de gobierno sí, es decir, ya con unas tires entre el 3 y el 4% son súper interesantes. Es verdad, estoy de acuerdo con Carlos que un nuevo efecto que no hemos tenido hasta ahora es la correlación negativa. Nos decía gestores de multiactivos de la casa, nos decían, bueno, es que vuelvo, gente que lleva muchos años en el mercado, y Fran se recordará, dicen, es la primera vez que en mis carteras multiactivos el hedge, es decir, las coberturas, no me están costando dinero. Digo, que tengamos en cuenta ese tema, es decir, es un tema súper relevante para gestores, y por lo tanto nosotros creemos que ahora mismo a nivel de diversificación, y hablando de renta fija, es fundamental tener no solamente gobiernos, sino también crédito. Crédito, nosotros también estamos de acuerdo con Carlos que le vemos más riesgo a la parte de high yield, es decir, las compañías sin grado de inversión, estamos muy cautelosos porque ahora mismo yo creo que va a haber una pequeña digestión pesada en donde con los tipos ya al 5 o 5,5, el del 4 en Europa, pues hay muchas compañías que van a sufrir y el nivel de, vamos a decir, de no digo de impagos, pero de problemas va a subir, que estamos en niveles mínimos, ¿no? Entonces creemos que ahora mismo sí que hay emisores con grado de inversión muy interesantes, en donde están dando tires muy interesantes, pero en la parte de high yield nosotros seríamos bastante más cautelosos de momento. No es menos cierto que si miras high yield en los últimos 4 o 5 años, es curioso, 4 o 5 años con la corrección de renta fija del año pasado, que fue brutal, de casi de 15%. Es decir, el año pasado, no sé si son las cifras, pero el año pasado bajó la renta variable un 16 y bajaron los bonos un 16, por un 17, un 18, un 15. Si miras high yield en los últimos 4 o 5 años, es el único activo de renta fija en positivo. Es decir, que tampoco, es decir, que te das cuenta que el tema otra vez más, la selección de los emisores es fundamental. Es decir, nosotros ahora mismo cautelosos en high yield, clarísimamente positivos en la parte de grado de inversión y la parte de gobiernos, y como decía anteriormente, es decir, teniendo estas tires en cartera es una especie como de bloque de construcción de tu cartera muy sólido con correlaciones negativas que te da cobertura, con lo cual ahora mismo positivos en renta fija. Bueno, Francisco, por alusiones que siempre te mencionan, vosotros en Santander Asset Management, ¿cómo lo veis? Pues llevamos meses diciendo que es momento de ir construyendo gradualmente las carteras de renta fija, ¿no? Una vez que ya vemos más cerca este pico de tipos de interés, donde van a llegar los bancos centrales y donde tenemos los bonos soberanos que nos están dando unas rentabilidades muy interesantes, más en la parte corta que en la parte larga, tenemos las curvas invertidas y tenemos los diferenciales de crédito
que también se ajustaron en 2022 con la normalización de la política monetaria, pero ahora están en un rango mucho más estable. Están en un rango estable donde están cotizando a unos niveles que son pues de final de ciclo, pero sin tener un riesgo elevado de recesión. A nosotros nos gusta también la renta fija por la capacidad de diversificación que tiene, ahora que ya la política monetaria no es uno de los factores que están llevando las valoraciones de los activos más abajo, es decir, que nos hacían todos los activos más baratos. Ahora ya vuelves a tener la correlación típica donde te protege la renta fija en momentos negativos, ¿no? Con lo que eso es otro factor positivo. A nosotros ahora estos niveles que tenemos las curvas muy invertidas, la curva americana está a menos 100 puntos básicos invertida. Entonces, es momento para empezar a construir también lo que llamamos estrategias de steepeners, es decir, de empinamiento de la pendiente. Ahora la tienes muy invertida y al final, cuando el Banco Central esté cambiando su política monetaria, el corto plazo bajará más que el largo. Pero claro, comentábamos antes, nos ha dicho la Fed que va a estar alto durante mucho tiempo y podría ser el higher incluso, un poquito más alto, ¿no? Durante más tiempo. Eso podría hacer que la pendiente se vaya un poquito más invertida, pero luego cuando cambie la política monetaria tenemos gran recorrido ahí. ¿Esto qué significa? Que vamos a estar en la parte más corta de la curva, porque ahí es donde más bajarán los tipos de interés. Pero nos gusta tener duración, entonces estaríamos posicionándonos en la zona del 2, en la zona del 5 años. Ahora ya estamos con la parte corta que está muy cerca de la Fed. ¿Habría algo de margen hacia arriba? Siempre lo puede haber, creemos que hay algo, pero está limitado. Y luego desde la parte de crédito, mientras que tengamos una situación económica, como decimos, que sólida, que esté aguantando, el carry es muy atractivo, los cupones son muy atractivos en la parte de crédito. Y ahí nos gusta tanto la parte de investment grade como la parte de high yield. Vamos a ir siguiendo muy de cerca lo que son los desarrollos de la economía, para ver si el riesgo de recesión aumenta. Pero si no, la rentabilidad que vas acumulando por tener esos bonos es tan atractiva que estar fuera tiene un coste muy elevado. El mercado de high yield, el de elevada rentabilidad, la característica que tiene es que tiene muy poquita sensibilidad a tipos de interés y a diferenciales de crédito. Con lo que además, si te vas a la parte más corta de esto, te beneficias del paso del tiempo con menor sensibilidad en la parte diferenciales. Y dices, ¿pondrías todo en una carta? No, haríamos una cartera diversificada entre soberanos y la parte de crédito. Y si tenemos un evento negativo, la parte de diferenciales de crédito se comportará mal, pero la parte de soberanos te beneficiará de forma importante. Al final lo que no puedes estar es fuera de mercado, porque ahora las rentabilidades son muy atractivas. Con lo que tenemos una oportunidad única, ya que teníamos los tipos muy bajos, nos quejábamos todos cuando los tipos estaban bajos porque no podíamos hacer cosas, pues ahora es momento de hacer muchas cosas, ¿no? Claro, desde luego que el entorno es muy distinto al que teníamos hace un par de años, ¿no? Donde la bolsa llevaba 10 años subiendo sin parar, donde los bonos estaban muteados, donde los bancos centrales habían conseguido que estuvieran tan silenciados que pues aproximadamente, pues claro, estábamos en unas rentabilidades del 0 o incluso en negativo. Claro, ahora ha cambiado mucho la fotografía y ahora entiendo que también la posición de los gestores es mucho más importante, ¿no? Ahora, a la hora de conseguir ver dónde están las oportunidades y beneficiarse lo máximo posible. Sé que si os hago la pregunta de cómo hay que construir la cartera, hay muchas cuestiones de las que depende, ¿no?, esa respuesta. Perfil del cliente, horizonte de inversión. Pero si tuvierais que resumirlo en poquitas palabras, ¿cómo construiríais ahora mismo una cartera? Hemos hablado de duraciones largas, por ejemplo, Carlos, de bonos soberanos, también hemos hablado de renta variable, tecnología, inteligencia artificial. ¿Cómo lo resumirías? Pues para los que fueran más arriesgados, la parte de renta variable, yo sí que tendría tecnología, como decía Gonzalo, es estructural a largo plazo. Es verdad que hay que comprarla poco a poco, o sea que no vayamos ahora mismo a comprar todo lo que tengamos porque posiblemente pueda mañana caer. Entonces hay que hacerlo poco a poco. Luego renta variable, mantendría mi estructura de que llamamos nosotros quality growth, que es básicamente ese tipo de compañías que hablaba antes Fran, de buenos beneficios a medio y largo plazo, compañías que mantienen sus márgenes cuando le suben los costes, este tipo de cosas. Ese quality growth para nosotros es fundamental. Y luego la parte de renta fija sí que cada uno luego ya en su porcentaje, como tú decías, pero sí que con algo de duración un poco más larga, porque nosotros no hacemos
la gente normal no hace lo que hace Fran. Este tipo de cosas de largas, cortas y tal, lo hace en una semana o 2 semanas. Yo como inversor no hago eso, ¿vale? Entonces sí que cubriría una parte de la renta variable con la renta fija con algo de duración, y entonces más o menos tendría una cartera ajustada por valoraciones y por riesgos que podría tener sentido, como decimos siempre, a 3-5 años. Desgraciadamente ningún inversor aguanta ni 3 ni 5 años, así que hay mucha gente que lo deja en manos de profesionales como nuestras casas o en manos como la casa de Fran, que lo hacen ellos y entonces ya lo hacen día a día. Gonzalo. Bueno, la verdad que no es una pregunta fácil de responder, Lo sé. Pero dicho eso, yo que a mí me encanta hacer los números de un poco a la vieja usanza, Es decir, hablamos de que hemos vuelto a un régimen de renta fija donde las rentabilidades medias, si combinas crédito y gobiernos, puede estar entre el 4 o 5%, con volatilidades del 5 o 6, para que lo sepa la gente, es decir, que es un 5-5 en renta fija. Y luego en renta variable global, es decir, que ahí sí que vemos un poco cómo se puede de alguna forma estructurar esa cartera de renta variable global. Estamos hablando de rentabilidades potenciales a 3-5 años también, pues en torno al 7, 7,5, con volatilidades del 10, ¿vale? Entonces, lo digo porque tienes 5-5, 7-10, es decir, entonces ahí va a depender del perfil de riesgo. Pero entonces yo diría que ahora mismo una cosa que sí nos podemos plantear y que puede ser bastante lógica para un inversor más o menos medio conservador, es un 60-40, es decir, 60 renta fija, 40 renta variable, ¿no? Entonces, ese 60-40 vuelve otra vez a la escena, donde el 60 por 5 son 3% y 40 por 7, 2,8, 3, 5,8. Es decir, con un perfil medio, con una volatilidad media de la cartera del 5-7%, puedes conseguir rentabilidades en torno al 5, pero vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando de un entorno en donde las expectativas se vuelven a moderar y, por tanto, los inversores, esa cartera global que estoy comentando, o mixta, va a tener rentabilidades esperadas y volatilidades esperadas moderadas. Es decir, nos olvidemos de ese nivel de dobles dígitos de 15-20%. Es verdad que si tienes un perfil muy arriesgado, en vez de un 60-40 nos iríamos a un 30-70, 30 renta fija, 70 renta variable, donde realmente el nivel de volatilidad se te va a niveles del 10-15%. Entonces, yo creo que eso va a ser la clave. Pero dicho eso, también por comentar un tema que no hemos comentado es, a ver, hay muchos temas estructurales en donde se puede mirar oportunidades de inversión. Y no hemos comentado todo el tema de inversión en infraestructuras, el gasto comprometido de los americanos, los europeos, que es una locura. Yo siempre digo lo mismo, los europeos nos vamos a gastar 800.000 millones en los Next Generation Green, todo el tema de inversiones de infraestructuras verdes, cuando las emisiones de CO2 de Europa a nivel global es el 7%. Es decir, ahí existe una discusión importante de decir, oye, esos 800.000 millones no podemos derivarlos a los países más contaminantes, ayudar a los países donde... Es decir, es un tema que es curioso porque en Estados Unidos pasa lo mismo con el IRA, que también son, no sé cuánto ha puesto Biden encima de la mesa, pues $1 trillón, también para todo el tema de renovables, para todo el tema de vehículos eléctricos, etcétera. Entonces, invertir en donde ya hay comprometido un dinero para los próximos 10 años también es un tema muy interesante. Entonces, hay que hablar con los gestores para qué soluciones hay. Entonces, el tema de inversión temática, megatendencia, estos temas estructurales también, yo diría que vuelve a ser, igual que la renta fija, es otro de los temas que vuelve otra vez al tablero de juego y habría que mirarlo, ¿no? Enseguida os pregunto por eso, porque la última pregunta era sobre otras oportunidades que había ahora mismo en mercado. Pero antes de terminar con este tema, voy a ir con Francisco. Ya hablábamos de cómo construir la cartera ideal. Es una pregunta complicada de responder, pero cuéntanos, Francisco. Sí, porque la verdad es que a todos nos gustaría tener la cartera ideal, pero a priori cuando te pones a invertir es muy difícil, ¿no?, acertar cuál va a ser la mejor cartera, ¿no? Pero sí que cuando analizamos y vemos cómo están los mercados ahora, claramente la renta fija es una oportunidad y tenemos que estar invertidos y tenemos que estar sobreponderando dentro de lo que sería nuestro perfil de riesgo, de acuerdo pues a nuestro horizonte y lo que podemos soportar de riesgo, pues tendríamos que estar sobreponderados en renta fija, y la compondríamos tanto en la parte soberana como la parte de crédito. En la parte soberana, porque nos gusta especialmente, porque nos va a bajar el riesgo total de la cartera y nos va a poder tener también más crédito, más parte de high yield, y en la parte de renta variable todavía no estaríamos muy cautos, pero tampoco le vemos unas rentabilidades muy fuertes, con lo que estaríamos con un peso más o menos medio, eligiendo
aquellos sectores, aquellas compañías, aquellas temáticas que nos están dando esta estabilidad en el crecimiento de beneficios, menor sensibilidad en la parte de ciclo, que tenemos ese componente más de calidad, de crecimiento y donde tenemos pues también desde una perspectiva global pues un potencial de rentabilidad interesante con menor sensibilidad a la parte de crecimiento, ¿no? A la baja. Bueno, pues por ir terminando, lo comentaba Gonzalo, activos reales, otras oportunidades, private equity también mencionabas, temáticos, me parece que era Carlos el que también lo decía. ¿Dónde, aparte de la renta variable y la renta fija, están esas oportunidades, Carlos? Bueno, nosotros en Columbia Threadneedle obviamente tenemos activos reales, activos y líquidos, un poco de todo. Pero la realidad es que para el cliente final es muy complicado jugar esas estrategias, entonces al final lo suelen comprar en fondos que ya vienen paquetizados, etcétera. Entonces, para nosotros la mejor oportunidad que se puede tener ahora mismo es tener una cartera relativamente bien hecha con sus propios banqueros privados, con los asesores, etcétera. Y para nosotros en Columbia Threadneedle lo que vemos a 3-5 años, vemos más posición estar metido en renta variable que en casi cualquier otro activo. O sea, realmente el resto dejémoslo a los propios gestores que ya hacen sus propias carteras, pero yo no me haría demasiadas cosas raras por si acaso. Bueno, Gonzalo, tú ya has comentado alguna cosilla, hablabas, por ejemplo, de aprovecharnos, ¿no?, de todas esas ayudas o todo el dinero que están canalizando los gobiernos hacia determinados sectores. ¿Cómo lo estáis estructurando eso en las carteras? Bueno, yo diría dos ideas fundamentales para el inversor que son quizá un poquito más novedosas. Es decir, el crecimiento económico. Las oportunidades de verdad van a venir no de los mercados desarrollados, que eso sí que va a estar un poco, vamos a decir, tranquilo, estamos hablando de esos 5, 6, 7%, sino Asia. Es decir, creemos que Asia hay que mirarlo. Es decir, es un tema muy novedoso, es un tema quizá un poquito distante, pero Asia es donde Asia es el 40-50% de la población y donde va a venir crecimientos de doble dígito. Con lo cual, en Asia hay que tener Asia en cartera, habría que verlo si es a través de un fondo, a través de estrategias, pero Asia hay que meterlo en las carteras. Y luego el tema de megatendencias, yo creo que hay dos temas fundamentales ahí que también hay que tener en cartera. Uno es el que decía yo, de todo el tema de infraestructuras verdes, todo el tema de transición energética, ese sería el concepto, y tecnología. Semiconductores. Entonces, transición energética, semiconductores y el tema de Asia serían tres ideas que yo creo que si alguien las trabaja con su asesor financiero, por supuesto, y las es capaz de mantenerlas de 3 a 5 años, creemos clarísimamente desde Pictet que son caballos ganadores, ¿no? Francisco, ¿alguna joya que estáis viendo vosotros? Pues estamos en el mismo campo, ¿no? Básicamente son aquellas temáticas donde se ve crecimiento y se ve crecimiento en la transición verde, se ve crecimiento en la parte de la tecnología, donde hay crecimiento económico, donde hay crecimiento de la población todavía, Asia, mucho más que en países desarrollados, y luego también sí que la parte de los mercados privados es muy interesante, ya que ahí aparte de lo que sería la propia evolución, de lo que sería la generación de beneficios, te estás beneficiando también de la prima de liquidez, con lo que te da una rentabilidad adicional, ¿no?, por tomar esa prima, ¿no? Y la parte de gestión alternativa, alternativos y líquidos, pues es una opción también importante e interesante para las carteras de medio plazo. En estas inversiones no se trata de estar mirando todos los días el valor de tu inversión, ¿no? No es como el S&P que está cotizando o el Eurostock, si estamos viendo todos los días ahora he ganado un poquito, ahora he perdido. No, estas inversiones no tienen tanta liquidez, la valoración se hace más espaciada y lo que te están dando es una rentabilidad a un plazo mucho mayor, ¿no? Con lo que al final es tener una cartera diversificada, identificando tendencias de medio plazo y apostando por ellas de una forma tranquila, no haciendo la asignación táctica que hacemos nosotros todos los meses en la gestora, sino que es en una parte más core, más estable de tu cartera, más núcleo y aprovecharte del paso del tiempo y de las buenas oportunidades que están dando. Y la selección ahí es muy importante, ¿no? No lo podemos hacer de una forma sencilla, sino que tenemos que ir a profesionales que nos estén asesorando en este tipo de inversiones. Pues desde luego que no podías haber terminado de mejor manera. Yo creo que es muy relevante y muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que en un momento incierto, como decía antes, donde el mercado es otro distinto al que teníamos hace 2-3 años antes de la pandemia, ahora más que nunca es necesario también ese perfil, ¿no?, de los que más saben, de los profesionales que nos pueden ayudar a ver dónde están esas oportunidades. Nos decían, por ir resumiendo un poco, verano cauto, segundo semestre de transición, ojo a lo que se viene después, porque además va a ser entonces cuando ya los bancos centrales empiecen a bajar tipos.
porque realmente la economía se está empezando a ver mermada por esas subidas de tipos tan rápidas que hemos tenido. Renta fija, lo decían todos, como una de las joyas de nuestras carteras, que también hay que mirar a otros sectores, a otros tipos de activos también, y dentro de la renta variable la tecnología también juega un papel muy importante. Bueno, agradeceros a Carlos Moreno, director de ventas en Iberia, de Columbia Threadneedle, Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica, y por último Francisco Simón, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, encantada de haber estado y compartido también aquí en plato con vosotros y haber hablado de todos estos temas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, y nosotros nos vamos, pero continuamos con mucha actualidad, desde luego, aquí en Negocios Televisión, pendientes de todas las cuestiones del día. Muchas gracias por estar ahí.